Amén, mis hermanos, bendito sea el Señor. Vamos a continuar con el audio número 2 de la lección número 5, Pactos de Dios con el Hombre, del Colegio de Teología Multidenominacional Peña de Bré. Como siempre, pues el pastor Tulio Linares les desea muchas bendiciones y vamos a continuar. Bien, habíamos quedado, hermanos, en este cuadrito que espero que lo puedan visualizar desde sus celulares. Una forma de verlo mejor es que usted lo vea en una computadora o lo puede ver en YouTube. Bien, aquí hemos enumerado, hermanos, estas partecitas que comprenden parte de los pactos y las dispensaciones. Recuérdese que lo que decíamos, ¿verdad? Que una dispensación va dentro, por decir así, de un pacto, ¿verdad? Por eso es que hay muchos en sus escritos los teólogos ponen que casi lo mismo que un pacto que una dispensación, pero no lo es. Bien, vamos a ver esta parte. Aquí hemos enumerado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hemos llegado hasta el número 7, en los cuales aquí abajo, hermano, hay unos versículos bíblicos que respaldan la parte que vamos a hablar. Bien, dice que Dios formó al hombre en el Edén, ¿verdad? Cuando Él lo puso en el Edén estaba en la parte número 1, que es la inocencia. ¿Por qué se le llama la parte de la inocencia? Porque ellos todavía no habían desobedecido a Dios, no había pecado en ellos. Y dentro de esa parte de la inocencia, pues ubicamos también a Abel, hermano. Recuérdese de que Abel, pues, eh, eh, corresponde a la parte de la inocencia, más no Caín, aunque eran del mismo tiempo, ¿verdad? Pero ya Caín, pues, muchos creen de que Caín nació mucho después de Abel, hermano, pero esas son suposiciones, ¿verdad? Pero usted sabe de que Abel sí hacía bastante la voluntad de Dios. Dios pactó con el hombre desde que lo puso en el Edén, ¿verdad? Y uno de los que lo obedecían era Caín, perdón, Abel. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego después, hermano, está la parte que se llama de la conciencia, que le digo que es como una dispensación, ¿verdad? ¿Por qué se llama la conciencia? Es allá en la parte del arca de Noé. Aquí el hombre ya tiene conciencia de qué, de sus actos, porque ya acuérdese de que Dios les dice que los va a destruir por la maldad que existe en ellos. Y esto, hermano, tanto la parte de la inocencia como de la conciencia, aquí está, mire, lo puede hallar en Génesis del capítulo 2, versículo 25 a Génesis 3 al 23. Y la parte de la conciencia, de que es el arca de Noé, de Génesis 6, del versículo 1 a Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Bien, ¿de qué es la fase que sigue después de la parte de la conciencia? Viene la parte del gobierno humano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Recuérdese de que el hombre ya no quería ser gobernado desde esta parte, ya no quería ser gobernado por Dios. Y empezaron ellos a establecer su propio sistema, su propio orden humano. Y acuérdese de que comenzaron a hacer la torre de Babel, ¿verdad? Después de que salieron del arca. ¿A dónde lo puede usted encontrar? Bueno, lo puede hallar en Génesis capítulo 9, del 1 al 12, y Génesis capítulo 11. Ahí habla toda esa parte, ¿verdad? De la torre de Babel, que es el gobierno humano. Si en algún examen viniera una pregunta y le hacen, ¿verdad? ¿A qué periodo corresponde? Por ejemplo, yo dijera eh, eh, el arca de Noé, ¿a qué parte del estado del hombre corresponde, ¿verdad? O de la dispensación? Bueno, usted va a decir acertadamente al periodo de la conciencia. Y si Abel puede decir usted, ¿verdad? Bueno, al de la inocencia. Y la del gobierno humano, bueno, la torre de Babel, o la torre de Babel corresponde a la del gobierno humano, o así sucesivamente. Solo le doy una idea, ¿verdad? Por si viniera en algún examen. Bien, luego de ahí en el número 4, hermano, ¿verdad? Que le digo, no, que parte de lo que está incluido en los pactos, que es la dispensación, viene la promesa, hermano. ¿Cuál es la promesa? Acuérdese de que Dios le dijo a Abraham
que le iba a dar un hijo. Esa es una promesa también. Entonces, esa es la parte de la promesa. Es la parte de Abraham. Aquí lo dice aquí abajo. Y es donde lo hallamos en Génesis 15, del versículo 1 al 8. Luego después que se terminó la dispensación de la promesa, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en base a pacto. Acuérdense que estas dispensaciones van incluidas en los pactos, pero ahorita yo solo le estoy haciendo como una introducción a esto. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de los pactos, que ahí también están estas dispensaciones. Bien, luego después en el número 5 tenemos la ley. ¿A quién se le dio la ley? Se le dio a Moisés. ¿A dónde la vemos esto, hermano? Según el numeral que tiene aquí 5, aquí está 5, la llamamos de Éxodo 12 en adelante. Ahí está toda la parte de la ley. Luego después viene la dispensación de la gracia, ¿verdad? La dispensación de la gracia. Eso, ¿qué es lo que sucede, hermano? Después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde lo encontramos, hermano? Miren, esto lo hallamos en Juan del 1, en el Evangelio de Juan del 1 al 16, del capítulo 1, versículo 16, que es el amor de Cristo, Efesios 3, del 1 al 13, Primera de Tesalonicenses del 4 del capítulo 4, del 16 al 17. Y luego después, hermanos, vienen las otras partecitas, la número 7. La número 7 es la parte de Dios trata con el hombre. Y eso lo vemos allá en Apocalipsis, ¿verdad? O sea, la segunda venida del Señor con el, con la gran tribulación y el milenio, ¿verdad? Pero le digo, esto es un bosquejo. Ahora usted se fija qué importante es saber este esquema. Es por eso que yo siempre se los pongo, hermano. Acuérdese, después de la gracia viene la gracia se termina con el arrebatamiento de la iglesia y con el arrebatamiento de la iglesia da el inicio allá en los cielos del tribunal de Cristo, o sea, las bodas del Cordero, y aquí los 7 años de la tribulación. Terminados los 7 años de la tribulación, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con usted y conmigo que fuimos arrebatados, ¿verdad? Antes de empezar la tribulación, y comienza el reino milenial. ¿Qué hay después de los 1000 años del reino milenial? Bueno, tierra nueva y cielo nuevo, y que todos los demás van a ser lanzados al lago de fuego. Vamos a ir hablando de esto, hermanos, poco a poco. Aquí solo les di una introducción. Pregunta, mis hermanos, favor, no dejar de hacerla. Bien, vamos a continuar. Fíjese que aquí se lo tengo ya escrito. Aquí vamos a ir viendo ya los pactos, ¿verdad? Fíjese de que quiero que antes de entrar a esa parte veamos esto. Dice aquí, cada dispensación comienza con el hombre. Esto es interesante. Las dispensaciones, hermano, acuérdese de que es el concepto de dispensación. Es el trato que Dios hace con el hombre. ¿Verdad? Es el trato, recuérdese. Si no tiene tiene el concepto de dispensación ahí atrás, ¿verdad? O sea, si usted lo quiere definir de una forma más fácil, ¿qué es una dispensación? Mire, aquí lo tenemos. Mire, dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es aprobado con respecto a la obediencia en alguna de sus revelación específica de la voluntad de Dios. Entonces, eso se sabe de que la dispensación es eso, ¿verdad? Que es el trato que Dios ha hecho conforme a la obediencia de nosotros. Cada dispensación comienza con el hombre, establecido por parte de Dios en una nueva posición de privilegio y de responsabilidad. Esta es la dispensación, hermano. Aquí está más claro todavía, ¿verdad? Una dispensación es el compromiso que usted tiene con Dios y el compromiso de que Dios tiene con nosotros. Mire, volvámoslo a leer. Cada dispensación comienza con el hombre, o sea, es para el hombre la dispensación. Es como una disculpa, pues. Dios sabe de que el hombre siempre ha violado los pactos. Y es por eso de que Él mete dentro de los pactos las dispensaciones como una dispensa, ¿verdad? Una disculpa, como algo extra para que el Dios, el objetivo de Él no es eliminar a la humanidad,
sino que al contrario, es seguirnos dando oportunidad. Es por eso de que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una frase que muchas veces es mal entendida, pero la verdad de las cosas es que el propósito de Dios no es destruirnos. Él vino a salvar y a perdonar lo que se había perdido. Bien, y sigamos aquí. Dios es una nueva. Vaya, cada dispensación comienza con el hombre establecido por parte de Dios en una nueva posición de privilegio y de responsabilidad. El hombre tiene que tener responsabilidad y termina con el fracaso. ¿Por qué dice termina con el fracaso? Porque el hombre siempre no cumple los pactos, siempre el hombre falla. Y es por eso que Dios tiene que volver a hacer otro para no destruirnos. Sigue diciendo, y termina con el fracaso humano que trae como consecuencia la manifestación del juicio de Dios. Es cierto, ¿verdad? Dios cada vez que usted viola un pacto o no corre o no cumple las dispensaciones, hay un fracaso y ese fracaso tiene una consecuencia, que es el juicio de Dios, ¿verdad? El castigo del Señor para el que lo viola. Y esto le digo, ¿verdad? Es necesario que usted y yo lo comprendamos, hermano, porque de eso se trata la escritura, hermano. Hay mucha gente que no comprende la salvación por fe, sino que por obras, ¿por qué? Porque no han entendido de que Dios siempre ha tratado de enmendar los pactos. ¿Cómo es esto, hermano? Vaya, pusimos el ejemplo de que un pacto es como cuando usted va a un almacén y compra un mueble y firma 10 letras. Esas 10 letras que firma, de repente usted se atrasa y se atrasa. ¿Qué es lo que hacen los bancos o los almacenes? Van y hablan con usted para ver si pueden refinanciar la deuda, ¿verdad? O ver cómo arreglan. Pues haga de caso que eso es lo que Dios hace. Le mete a los pactos las dispensaciones. ¿Para qué? Para no destruirnos, hermanos, sino que seguir dándonos oportunidad. Pero oiga bien, hermano, hay que tener cuidado, porque el Señor dice que es tardo para la ira, ¿verdad? Pero en algún momento va a tener que ejercerla y eso lo sabemos que es allá en el fin del mundo, ¿verdad? Allá en cielo nuevo y tierra nueva, nosotros nos vamos y la gente se queda en el infierno, pero eso es parte de lo que hemos estado nosotros viendo. Entonces tenemos que ver esa parte. El propósito de Dios siempre ha sido cumplirle a la humanidad y tratar de cumplirle, de no dejarse ganar la batalla por el enemigo. Caso contrario, hermano, que muchas veces predicadores, ¿verdad? Siempre tratan de confundir estos pactos y no verle lo bueno de los pactos y de las dispensaciones, sino que solo se quedan con la parte no con el pacto, sino que con la dispensación, que es el fracaso. Ellos le dan mucho al fracaso, que es pecador y que Dios lo va a destruir y que lo va a mandar al infierno, sin olvidarse primero de la misericordia. Se olvidan de la misericordia y de la gracia que Dios nos ha dado. Todas esas cosas, hermanos, son importantes que usted y yo las sepamos. Y le digo, no estamos aquí tratando de como le dijera, de ser tapadera del pecado, de nada, no, simplemente estamos aprendiendo lo que el Señor nos establece a través de la Escritura. Recuerde, el respaldo de lo que estamos hablando es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como usted lo quiera ver. Esa es la garantía de lo que estamos estudiando. Es por eso, hermano, que, que, que cuando usted evangelice, ¿verdad? Que primero Dios vamos a aprender a evangelizar, usted va a ver la diferencia, la misericordia. Yo no sé cómo siente usted ahora desde que ha empezado a estudiar, ¿verdad? Yo siento que ya ve de otro panorama la gracia, hermano. Hay personas que, yo me recuerdo, alumnos que tuve hace unos tiempitos, ¿verdad? No aquí, no que en Oriente, que dimos clases de teología, especialmente Apocalipsis. Ellos me decían, hey, pastor, me decía que qué bonito, ahora yo me siento libre, yo siento que hoy yo no siento temor de Dios, cuando me decía temor de Dios, a que le daba miedo morirse, pues, sino que yo sé en quién he creído. Y amén, hermano, de eso se trata. Así que vamos a continuar en el siguiente audio. Que Dios me